duro y a la cabeza porque tenemos exactamente 25 minutos para entrevistarlo, pero como cuando se le hace una pregunta contesta largo, yo quiero apurarme porque quiero meter muchas preguntas. Hoy iniciamos este programa hablando con uno de los ganadores de la elección del domingo pasado, un ganador contundente, diría yo, un ganador que dijo, acá estoy yo, vine para quedarme y siento bandera. Estamos hablando del gobernador reelecto, ahora sí, de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Mi gobernador a todo esto, porque yo vivo en la provincia, chicos. Ay, Voten. Hola. sí, 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 a veces se corta un poco, Nancy, pero Oh. me gustaba lo que estabas diciendo, seguí. Ah, puedo seguir hablando, pero gracias. Y te estoy ¿Cómo viendo. empezamos? ¿Vos me estás viendo? Sí, sí, Claro, a la perfectamente. linda gente que esté por YouTube estamos así conectados. Pará, yo me tengo que dar vuelta, tengo que hacer una especie bueno, Ah, estás con camisita blanca, muy... Casi podía ser candidato del PRO, mira, porque viste que usan camisa todos ellos. Pero bueno, no voy a hacer más bromas, lo prometo. ¿A qué no te horas? quejes, Nancy, después no te quejes. Golpes bajos, no, Axel. Pero vos empezaste, bueno, No dale, dale. empecé, no empecé, yo solamente hice Parezco una del especie de... PRO, parezco Claro. del PRO. No, Ahora, por la camisita dije, pero no, necesitarías es que estuviera verdad, más ajustada, digamos, la camisa y ahí es sí, verdad, ahí. es verdad, es verdad. Y Es verdad. celeste, y celeste, y celeste. Es el Decí look. que a Macri le saqué yo la corbata, me parece, ¿eh? ¿Te acordás que yo empecé lo de sin corbata? Sí, Empezaron yo sin corbata, pero no les alcanzó. Bueno, no no les, importa. Dale. esta vez no les alcanzó, veremos en algún momento. Sí, veremos. Este, decime, de toda esa gente del PRO, ¿no? O sea, toda la gente de la oposición, ¿quién te genera más tirria? No, 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 la verdad que nunca, mira, hago política desde los 13 años sin parar, estrictamente sin parar, y nunca hice jugar mucho la cuestión personal, ¿no? Tirria, no sé, me parece que Macri ha hecho mucho daño, varias cosas que puedo decirte políticamente. Yo con él creo que una sola vez charlé, hablé, pero lo que sí te puedo decir es que mintió mucho para llegar a ser presidente, deliberadamente. Eso es poner en juego eh, una cuestión, casi diría, de índole, de naturaleza de la democracia misma, ¿no? Porque hay un pacto que es que lo que vos prometés en campaña tiene que tener alguna relación con lo que pretendés hacer después, Bueno, a ¿no? veces no Yo se sé, puede, pero a veces no se puede. Digo, que una si cosa no, es que no si no se puede, preguntale a Alberto. por eso lo dije, pretendés. Que no se pueda es lógico y razonable porque, bueno, porque pasan cosas, digamos, pero otra cosa distinta es que nunca, digamos, que no haya una conexión entre, por eso dije pretendés, entre lo que pretendés hacer y lo que prometés. Ahí, muy breve, pero para pasar por esto, porque además Macri ahora destruyó su propio partido, entonces, eh, quiero decir esto, cuando Macri fue a la campaña del 15 dijo, en la Revolución de la Alegría, no vas a perder ningún derecho, te voy a subir la jubilación, dijo, en mi gobierno voy a dar el 82% móvil, que te acordás que era lo que había vetado Cristina, en mi gobierno nadie va a pagar ningún impuesto, no va a pagar impuesto a las ganancias, voy a invertir en educación. Y me acuerdo que al tiempo, bueno, no va a venir el Fondo Monetario, eh, y al tiempo de haberlo echado a Prat Guy, ¿te acordás? Sí, me acuerdo perfecto. Me acuerdo Bueno, exactamente de todo el gobierno de Macri. bien, cuando lo echan, al tiempo el tipo debía estar herido o algo, pero le hacen una entrevista y le dicen, pero ¿cómo? Ustedes habían dicho que no iban a bajar el impuesto a las ganancias, que iban a subir las jubilaciones en la campaña, y están haciendo lo contrario. Y dice Alfonso, dice, no, eso que decía Macri nunca estuvo en ninguna de las carpetas del plan económico que estábamos armando. Entonces, eso es distinto a no poder cumplir una promesa. Yo puedo decir, voy a hacer, no sé, 12.000 kilómetros de caminos rurales, como dijo Vidal, hizo cero. Pero supongamos que le cortaron los fondos, que no, bueno.
y que tenía la intención. Macri no, Macri fue a mentir porque un focus group de Durán Barba le dijo: vos le tenés que decir a los jubilados que vas a hacer esto, a tal, y no tenían ni la remota intención de hacerlo, además venían a hacer lo contrario, fueron y lo hicieron. Eso es lo que digo, que primer punto por el cual tirria, digamos, me Bueno, parece que... claramente te genera, te genera. No, porque digo, yo te entiendo, haces política desde los 13, en mi caso, digamos, hacía política, después me dediqué al periodismo, que es mucho más fácil, te lo quiero contar, más No, no, grato. ustedes hacen política también, Nancy, está muy bien. Política no es mala palabra, ¿no? No, 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 a mí me Gente que hace encanta la política política, cuando pero tiene un micrófono, no, pero desde ya. expresa sí, su visión, obvio, no sos partidaria ni candidata. No, no, pero por eso Eso te estoy diciendo, no está pero mal en decirlo. realidad a mí me genera, vos sabés que si hay algo por lo cual sigo haciendo esto, es porque a mí me genera emociones lo que sucede, buenas y malas, o sea, no lo puedo evitar. Por eso te pregunté por la tirria, porque te veo una persona bastante pasional, ya sé que después te puedes hablar de números y no pareces, pero digo, sé que te motivan y te movilizan, digamos, cuestiones de sensibilidad, entonces por eso te decía, me imaginaba, y claramente Macri te genera tirria, digo, no hay inconveniente en No, no, reconocerlo. no, quiero decir, yo no lo conozco, creo que traicionó a su electorado primero, eh, y que lo hizo deliberadamente. Creo que mintió para ganar una elección deliberadamente. Creo que después llevó adelante una política que era más o menos la que él quería llevar, eh, pero después se le mezcló algo que se vio ahora en esta campaña, que es que actuó más por una cuestión de conservar su lugar, digamos, por venganza, cuando Larreta se le paró, digamos, que lo que trató de armar Larreta es como una ruptura, y Macri reaccionó a eso destruyéndolo a Larreta. La candidatura de Larreta la destruye Macri, la candidatura después de Bullrich la destruye Macri, y ahora hay que ver qué hace y cómo se ubica. O sea que creo que funcionó más, por eso te decía las relaciones entre lo personal y lo político. Me parece que ahí Macri mostró que más que un conductor, un líder, más que una idea, lo impulsan otro tipo mirá la diferencia con Cristina, por ejemplo, gente que la había, llamémoslo, había roto con ella, había dicho cosas muy, muy ofensivas, y bueno, priorizó, obviamente, una mirada de ganar una elección para que Alberto, por ejemplo, digamos, durante mucho tiempo había estado distanciado y había dicho cosas de mí, había dicho cosas para hablar en primera persona y no hablar por otro. Yo prendía la tele cuando era ministro de Economía y aparecía Alberto diciendo un montón de cosas, pero me parece que en función de que la derecha no siguiera gobernando de la manera que lo estaba haciendo, y Te bueno, tragaste el sapo. ¿Cuántos no, sapos hay que tragarse en política? Te hablo en general, ¿eh? no, cuando uno tiene convicciones, la verdad que toma decisiones políticas. No sé si, por eso te digo lo de no tratar, no tomarlo como como cuestiones personales. Me parece a mí equivocado. Obviamente que se cuela, vos tenés razón, uno se Sí, emociona. obvio. Pero digo, Eh, te preguntaba esto por un lado y te preguntaba por el otro, vamos a hablar desde lo constructivo. ¿De qué te sentís orgulloso de estos primeros 4 años de gobierno en la provincia de Buenos Aires? No, lo decía el otro día cuando ya se conocían los resultados de la reelección, el domingo. Creo que fue que gobernamos, no solo yo, digamos, acá el gobierno de la provincia, la fuerza política, en una etapa muy complicada, muy compleja, muy incierta, con muchos hechos inesperados y situaciones que uno no puede decir, bueno, cuando hay jodía con lo de pasaron cosas, Macri dijo eso antes de tomar una de esas decisiones malísimas que tomó, y lo atribuyó que se había devaluado, no sé, 20% la lira turca. Y eso fue el evento externo que lo llevó, el shock externo que lo llevó a tomar decisiones particulares. A mí, en esta etapa, bueno, pasamos una pandemia, nadie esperaba la pandemia, fue un hecho dramático. eh, y bueno, a mí me pone orgulloso que recibimos un gobierno desmantelado, el de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y afrontamos muy rápidamente una crisis que requirió poner ese gobierno a funcionar,
son 17 millones de habitantes. Vos te acordarás, Nancy, cuando uno veía las imágenes de lo que pasaba en los Sí, el países. apilonamiento de cadáveres, etcétera. Yo sé que pensé que me ibas a decir de la cantidad de escuelas que hiciste en la provincia de Buenos Aires, porque cuando yo No, tengo yo que hablar de tu sí, gestión, sí, anoche ponele, tengo. fuiste tema de conversación en la cena en mi casa. Yo tengo hijos, que no son solo hijos míos, obviamente, y nacieron con todo resuelto, por ende, digamos, tienen un pensamiento político bastante más cercano, digamos, al padre que a mí. Y vos sabés que No, no, tráemelo si charlamos. Yo creo que. sí, no, no eh, sé si sería lo mejor, te diría. no, Déjame sí, que sí, yo los vaya vamos ablandando un bien, poquito Nancy. antes. Yo doy una mano ahí. Bueno, pero lo que te digo es yo les explicaba esto, le digo, mira, vos tenés todo resuelto, pero digo, a la gente que les hicieron colegios cerca de su casa para que los chicos puedan ir al colegio, tienen el por qué votar al peronismo, o en este caso a Kicillof. Bueno, no, pero los que cuando veían esas imágenes de médicos atendiendo con bolsa de residuos en la cabeza, y en Madrid, Nueva York, en París, en los hospitales más caros del mundo, en la ciudad más rica del mundo, al mismo tiempo vieron que se le que después no se podían vacunar en muchísimos lugares del mundo, una crisis tan profunda. Bueno, nosotros trajimos 27 aviones con insumos de China, acá nos faltó una cama, un respirador, no faltó un barbijo, no faltó un camisolín, no faltó atención médica, no se nos apilaron, digamos, ni los llamados de gente pidiendo. Y yo creo que eso fue una muestra muy, muy patente de lo que después también fue algunos de los elementos que tuvimos en tiempos de pospandemia, también con muchas dificultades, porque se terminó la pandemia y todos pensaban que se venía una época en el mundo de paz y tranquilidad, y se desencadenó la guerra en Ucrania, y no lo digo para sacar responsabilidades, pero sí hay un mundo muy revuelto, ahora hay otra guerra, hay épocas donde hay guerras y épocas donde no, y eso genera un desarreglo muy grande también de variables económicas, ¿no? De contexto, de nuevo, y eso es, bueno, creo que fue determinante. La vacunación también fue la campaña más. Y te digo lo de provincia de Buenos Aires porque siempre las cosas son respecto a la expectativa. Cuando dicen, bueno, hay calles de tierra en el conurbano, sí. Cuando nosotros asumimos, había 100.000. Ahora hay 13.000 calles de tierra menos en 2 años de la pospandemia de gestión. Eso que vos le decías a tus hijos es real, 13.000 calles de tierra menos. Si seguimos este ritmo y también las condiciones financieras de la provincia pueden sostenerlo y podemos seguir con este nivel de obra pública, 201 escuelas inauguradas, 154 centros de atención primaria de la salud, 4.500 kilómetros de caminos rurales. Vidal prometió 12.000, hizo cero, y ella era la que iba a gobernar para el campo. Bueno, 4.500 patrulleros, 72.000 chalecos. Puedo seguir un rato largo ¿Cómo te gustan los diciéndote. números? Y a mí también, entonces te escucho. No, Pero pero bueno, ya está. estoy El recreo contento porque. terminó. Ahora déjame hacerte preguntas, en serio. Dale. Vamos, duro y a la cabeza. Se viene una nueva etapa y obviamente lo primero, sé que te pusiste a disposición de Massa para la campaña. ¿Cómo ves, digamos, este enfrentamiento dentro de la provincia de Buenos Aires con un Milei que claramente, digo, en los sectores juveniles, en los sectores, digamos, también yo creo que Milei se ha llevado voto peronista, ¿no? ¿Cómo se hace? Mira, voy a decir algo que es aventurado porque la verdad que analizar la composición, las motivaciones del voto de Milei acá en la provincia de Buenos Aires es algo complejo, y bueno, y creo que no es por ahí, pero sí te diría que en provincia de Buenos Aires sacó en las PASO 24% Milei, y en la general 25%. Comparado con otras situaciones, con otras provincias, incluso con el resultado nacional, yo te diría que tiene, digamos, una volumen de electorado importante, pero que bueno, que creo que su mensaje, sus.
¿Se escucha? Que creo que Yo se sí, paró. en un momento se paró, pero te escuchamos bien. No, que su mensaje, sus propuestas no tuvieron el acompañamiento y no tuvieron, obviamente, el, el, el predicamento que tuvieron en otros lugares. A mí me parece, yo le atribuyo en parte a lo que se hizo acá en Provincia de Buenos Aires, no solo desde, digamos, desde el gobierno provincial, no solo uno que tiene a veces el micrófono para llegar con más volumen, sino que creo que fue general del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que ya en noviembre del año pasado nosotros planteamos como un dilema que se iba a elegir entre la derecha y los derechos, esa campaña de Derecho al Futuro, que fue un poco donde se englobó toda la acción de gobierno, ni siquiera por ministerio, sino por reconocimiento y ampliación de derechos, y planteando que estaban en riesgo los derechos. Me parece que mi ley obviamente encarna y representa eso. Te agrego algo más, la provincia de Buenos Aires, trato de ser breve, que me lo pediste y voy a tratar de hacerlo. Pero Eh, ya tiré la toalla, no te preocupes. Ya está, déjalo. Nada, dale, dale. Bueno, si querés, seguí vos. No, te estoy escuchando. No, todo bien. No, te decía. No, yo creo que nosotros planteamos que el eje de la política de la provincia de Buenos Aires era la ampliación de derechos, planteamos prioridades, ¿no? Trabajo, producción, salud, educación, seguridad. Entonces, la provincia de Buenos Aires es una provincia, es la cuna de la industria nacional. Entonces, un tipo que habla de abrir las importaciones, de dejarnos sin moneda, de dejarnos sin crédito, de privatizar la banca pública. Acá la banca pública, cuenta DNI, los créditos que ha dado el Banco Provincia, banca pública, Sí, 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 sí. superan con un montón por un montón a lo que ha hecho la banca privada. Eso que va a decir 201 escuelas, para que le cuentes ahí en la mesa familiar. Eh, Acá nosotros tenemos 135 municipios, ¿no? 300.000 kilómetros cuadrados, 17 millones de habitantes. La verdad que en 100 municipios el único prestador de salud es el Estado, o municipal o provincial o los dos. Y ahí, qué sé yo no prohibí que abran la clínica, qué sé yo, Los Arcos, la Pero suizo-argentina. no te la abren, porque obviamente a quién va a ir, digamos, eso está No, clarísimo. no, ¿Cómo no es me Vos no te olvides ¿sabes qué que, te digo? perdóname, ¿Quién va no, a votar a mi ley? ¿Quién va a votar a mi ley? Un tipo que va al hospital público se lo va a cerrar, le va a cobrar, no lo puede el pagar. voucher. En provincia de Buenos Aires, y con un trabajo que creo que se ha hecho de esclarecimiento, de discusión, con una posición política muy clara con respecto a las ideas, ponerle a la doctrina, lo que nosotros pensamos, reconociendo todo lo que falta, porque no es que, por eso vuelvo a lo de las calles de tierra en el conurbano bonaerense, 100.000 había, hicimos 13.000. Si seguimos este ritmo, si todo se da, yo nunca prometo, pero ponele que este ritmo podamos llegar a 30.000 o 40.000, es relevante. Ponele, Sí, pero es hay gente que le relevante. cambia la vida, chicos, no tiene que salir con bolsas en los pies cuando sale No, de la casa a trabajar. ponerle un peaje en su calle, a ver si alguien le paga por haber pavimentado, que sea privada la pavimentación de los caminos de tierra, privada la cloaca. Es todo un verso tan atómico, tan lejano, que no sé cuánto va a llegar. Y no lo digo despreciando al personaje, nunca me he metido ni con sus atributos personales, ni con su vida privada. No Lo que digo, hace falta, eso es un golpe bajo y no tiene ningún sentido. Si pero acá, muchos lo hacen. Nosotros sí, acá bueno, siempre dijimos, discutamos el proyecto para nuestra pero provincia. eso Hay queda una cosa claro. píparo, no tiene nada para ofrecerle a la provincia de Buenos Aires. No es que nadie lo vote, pero no tiene nada para ofrecer. Ahora, Axel, te hago una pregunta que tiene que ver con cosas que obviamente me parece que la irrupción de mi ley les tiene que haber enseñado, ¿no? Digo, es evidente que la irrupción de un personaje como Milei y un discurso así es porque claramente la democracia sigue teniendo algunos huecos. Y la pregunta en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta el tema Insaurralde, que te iba a preguntar hace un rato, me quedé con eso de cuántos sapos te tuviste que tragar. Si Insaurralde no fue un sapo, no por cómo terminó, sino cuando empezó. Recuerdo que el viaje en el verano al sur, digamos, para charlar largo con Cristina, etcétera, etcétera. Pero digo, evidentemente también hay un montón de cosas de la política que hay que cambiar. Entonces, de las cosas que yo recuerdo, primero,
¿Se va a ir a una reforma como para reformar, por ejemplo, la legislatura de la provincia de Buenos Aires y que haya una unicameral? Primer pregunta así para futuro. Mirá, no hay un tema, se puede hacer un meta comentario de la entrevista. Hay veces que las premisas, digamos, el planteo, después termina en una pregunta que la respuesta es sí o no, pero que las premisas que vos planteaste yo puedo no estar de acuerdo, necesito ampliarla y eso alarga la Hacelo, respuesta. hacelo así. Eh, Tenlo claro porque a veces cuesta contestar de una manera tan tajante. Ahora, dicho esto, sobre si se va a plantear esta reforma, una reforma en la legislatura, bueno, la oposición dijo esto implica, en el caso de la representatividad y la composición de la legislatura, implica una reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires. Los tiempos de una reforma constitucional, en el mejor de los casos, estás hablando de un año o dos para que tenga efecto, y bueno, estamos hablando de una oposición que no quiere votarnos ni las leyes. Imagínate lo difícil que sería avanzar si esto sigue así. Así que bueno, yo cuando lo plantearon dije, por supuesto que podemos discutirlo. Hay muchas cosas que hablar de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, pero tampoco lo quise decir antes de las elecciones para que no digan, bueno, viste que siempre quiere la Está reelección bien, pero indefinida. charlemos ahora porque, a ver, fuera de broma, ya está. La provincia de Buenos Aires se votó, vos vas a ser gobernador 4 años más. Digo, ahora hablemos de lo de fondo, porque yo sé que hay un montón de trabajo para hacer. Ya hablaste del pavimento, de la cantidad de escuelas que se hicieron y las que se tienen que hacer. Ahora viene la otra etapa que tiene que ver con que el sistema educativo funcione, ¿no? O sea, los edificios están, digamos, los chicos tienen que estar en clase, los maestros trabajando. Sé que ese es un tema, digamos, que lo debes haber hablado bastante con Cristina, porque también la preocupa a ella el tema de que se cumpla con los días de clase y se mejore en la calidad educativa, pero digamos, hay reformas de fondo para hacer y si no te quedas como, no digo a mitad de camino, pero digo con las urgencias siempre antes. Una reforma Te constitucional. escucho, no te escuché, lo último no te escuché y estoy escuchando muy bajo, no sé si es algo de ustedes o algo de acá. Bueno, Te ahora escuché hasta la última, ahora no te escucho nada. Axel no logró volver al YouTube, pero sí estamos en línea. ¿Me estás escuchando, no, Ah, Axel? sí, perfecto, ¿me oí? Sí, yo sí. ¿Tenés problema con la tecnología? No puede ser. No, es de ustedes. Bueno, es mío, no te preocupes. Escuchame una cosa, igual no sé, no te puedo preguntar más. Primero, que es la primera nota que das después de ser reelecto, me están avisando, yo no tenía idea, ¿eh? Así que muchas gracias por la deferencia, señor gobernador. No, Felicitaciones. bueno, muchas gracias. No, pero Felicitaciones por hablar me hacía, conmigo, digo, porque soy bastante especial, entonces. No todos se animan, te digo, Axel, ¿eh? no, yo no te temo, Nancy. Muy Bueno, bien, sos de los pocos, te digo, ¿eh? bueno, no, incluso voy a tratar de ser breve con la pregunta que me hiciste, que me parece importante. Nosotros desde el comienzo, más allá de que agarró la pandemia, nosotros tenemos una planificación para cada uno de los ministerios, educación, salud, para cada una de las áreas, infraestructura, tema puertos, tema parques industriales y producción, tema banco. En todos los casos, en términos metodológicos, tiene dos renglones, digamos, dos partes, dos capítulos. Uno es reconstrucción, lo llamamos. Bueno, la provincia de Buenos Aires necesita una reconstrucción. Tiene una red vial, pero estaba toda poseada, faltaba completar algunos tramos. Lo mismo que lo de las escuelas. Teníamos las escuelas, hicimos 6.600 obras en escuelas, porque, bueno, por solo de Sandra y Rubén, pero era una cuestión medio general, la falta de mantenimiento, la falta de infraestructura. Eso es reconstrucción. Después está la transformación. Nosotros estamos modificando los planes de estudio de todos los niveles. Hicimos exámenes, digamos, pruebas, más allá de las de nación, para ver los modos de enseñanza. Estamos cambiando los regímenes de cada uno de los niveles. Eso, tal vez las cosas ahí con los medios porteños aparecen cuando se puede armar escándalo, ¿no? Cuando empezamos a discutir el régimen de repetir, de repitencia, del secundario, si había que reforzar o repetir. Bueno, pero lo estamos haciendo con una cuestión también de modo de hacerlo, que es con discusiones y encuentros participativos de cada uno de los sectores. En salud lo mismo, la integración del sistema de salud, no es construir centros de salud,
en modificar la relación entre el primer nivel de atención y claro, y la derivación, digamos. Sí, queda clarísimo. Y después la historia clínica digital, pero te quiero decir algo de horas de clase. Dale. Que tal vez se pasa por alto. En primaria, el régimen que había era 4 horas de clase por día. Nosotros no tuvimos un solo día de paro en la provincia de Buenos Aires. Todos los años las clases empezaron el 1 de marzo, de eso se quejaba Vilar. A mí me hicieron 65 días de paro y aquí tiré 0. Claro, mi respuesta es probar o bajarle los salarios a los trabajadores de la educación, capaz no te hacen tanto paro. Pero agrego otra cosa, pasamos del 30% de las escuelas con 1 hora más, quinta hora, a 70% de las escuelas. Son 850.000 alumnos. Eso es que en los 190 días de clase se le agregan, si vos pones 1 hora más de clase por día. 45 días más, porque es un 25% más, a vos que te gustaban los números, de clase. Entonces, hemos extendido muchísimo la jornada de clase. Después está lo que dice Clarín, La Nación, no, vos crees... no es mi caso, sí. no me corras a mí con Clarín, porque no, pero es lo que se sabe de la provincia. Pero por eso mismo, pero está bueno, a ver, hay que hacer una campaña educativa de reconversión de la cabeza, mira, realmente, el gran problema, ¿sabés qué es, Axel? Por eso yo te decía, no hables tan largo. No sé, hay que empezar a generar TikToks, ¿entendés? Con números específicos que nos vuelvan a enorgullecer de lo que hacemos. Yo el otro día hablaba con gente de la provincia, obviamente del interior de la provincia, lo que significan los Juegos Bonaerenses, por ejemplo, para los chicos. Es un montón, esa competencia cotidiana, digo, cosas que no se ven, porque obviamente que es así. Y los viajes de egresados. Totalmente. No, son un montón de políticas, lo que ha sido el turismo durante este tiempo. Bueno, entonces, reforma constitucional no. Yo dije que sí, que estoy dispuesto a discutirlo, si acompaña la oposición, porque necesitamos los votos para darle curso. ¿Y cuáles son las cosas de fondo, más allá de cámara unilateral, unicameral, digamos? ¿Qué otras cosas, digamos? Varias cosas. Pero dan para muy largo, te tiro los títulos. Dale, los títulos. Uno, por ejemplo, por cosa de que la constitución de acá es bastante anacrónica, nosotros, por ejemplo, no tenemos Ministerio de Educación, tenemos Dirección General de Cultura y Educación. Exacto. Que la tiene que aprobar la legislatura. A Silioni lo tuvo que aprobar la legislatura. Porque es de la época de Sarmiento, donde las escuelas tenían y el Estado tenía otra estructura. Digo, para los Milei de la vida, Roca, Sarmiento, lo que defendían era educación pública, gratuita, obligatoria, universal. Y ahora tenemos una derecha inculta, cipaya, que quiere dejarnos sin escuela pública. Es tremendo, por eso. Pero eso no quita que tengamos que discutir también cosas institucionales, como es el tema legislativo, el financiamiento de la política también. Yo creo que hay que financiar los partidos políticos, que lo dice nuestra constitución provincial, pero bueno, no lo quiero plantear como condición, porque si quieren discutir la estructura de las cámaras, también hay un tema de representatividad, como pasa a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires tiene mucho menos diputados de lo que le corresponde por la cantidad de población. Acá también hay una cuestión entre las secciones electorales, bueno, hay mucho para hablar, que son cambios que se ha ido transformando en la provincia y hace falta reflejarlos institucionalmente. Bienvenidas a esas discusiones, pero no lo pongo de condición, porque si no dicen, va a querer hacer esto, lo otro. Bueno, que venga la oposición, que la necesitamos para discutir esto. Y plantee sus propias reformas también, digamos, lo que pretenden ellos. Sí, que planteemos, puede haber... Pero no estaría mal, digamos, porque en realidad, si bien estás recién electo, son tus últimos 4 años de gobernador en la provincia de Buenos Aires. Por ende, digamos, lo que se viene, podría plantearse de acá a 3, 4 años una reforma que implique para el futuro, no para... Sí, no, por supuesto, y hay cuestiones que son simplemente aprobación de leyes, pero leyes muy importantes. En el sistema de salud nosotros necesitamos crear un sistema de emergencias provincial, un laboratorio que pueda ser genérico, varias cosas que necesito leyes y que es muy difícil conseguirlo porque la oposición ha trabajado de obstruir las leyes. Podemos votar muy poquitas leyes. Estaría bueno, y yo creo que hay un sector de la oposición que no es el macrismo extremo, que siempre se ha comportado con eso que ahora Bullrich verbaliza, exterminar
al kirchnerismo, al peronismo. Entonces no se quiere sentar a discutir determinadas leyes porque cree que está en la presencia de algo que hay que terminar, que hay que acabar. Bueno, muy difícil así, pero bueno, hemos podido superar esos obstáculos. Yo decía, no estoy satisfecho porque hicimos 201 escuelas. Vos pensás, Vidal dice que hizo 65, cerró 33 escuelas rurales, porque no eran negocios, digamos, porque eran muy caras con la matrícula que tenía. Nosotros abrimos las que cerró, pero además inauguramos 201. Estos días vamos a seguir, tenemos como 150 en obra, pero falta un montón. Obviamente. De Buenos Aires falta un montón. Vos hablaste... Sí, hablaste ya de tus de que querés reformular tu propio gabinete, es lógico, 4 años de gestión es bastante, etcétera. ¿El que sí se te va o no es Sergio Berni? Porque fue senador es senador electo, ¿no? No, lo que yo planteé es que hay muchos que son candidatos. Alac, intendente electo, bueno, hay varios que además fueron candidatos en su distrito. Pero lo de Alac estoy seguro, o sea, Alac va si gana, digamos, ¿viste? Están ahí discutiendo. Ganó. Bueno. Es un papelón lo que está pasando, pero bueno, no, si uno no va a aceptar, mira, nosotros hay distritos, obvio que se puede revisar, pero primero reconocer la derrota y después si en todo caso decir voy a pedir, porque tengo alguna duda. Bueno, no, pero acá, sí, pero ¿qué decía? Perdón. No, te preguntaba, pero en el caso de Berni, como es digamos, se iría No, tengo que hablar con él. No lo hablaste todavía. Para mí hizo una gestión formidable, un equipo muy serio, muy laburador, bueno, el mismo, y obviamente también tratan, por eso, y vuelvo a lo anterior porque me parece que es estructural también. Nosotros acá en provincia de Buenos Aires, a diferencia de otras provincias que vos conocerás, qué sé yo, empezando por Córdoba, pues tiene la voz del interior, o todas las provincias tienen sus propios medios provinciales. Sí, acá se confunde con lo nacional, acá tenés el Día de la Plata también, pero no llega. Claro, pero habría que ver si podemos fortalecer el día y algunos medios más, pero también tienen el noticiero de la tele, tienen la radio provincial, nosotros tenemos la radio provincia también, pero ¿qué es lo que yo reclamo de eso o planteo? Que la identidad, la integración de la provincia de Buenos Aires necesita una agenda bonaerense. Esas cosas que vos decís, que están muy buenas, que pasan en la provincia, obviamente en los medios porteños, que tienen una sí, es difícil. A ver, si vos pasás, digo, no sé, yo vivo en Pilar, de Exaltación de la Cruz en adelante, mismo la gente, el pilarense de siempre, ¿viste? Yo soy nueva en Pilar, pero si no están acostumbrados a los medios locales, el resto no. Acaba de bajarse Leandro Santoro, de la competencia en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que allanándole el camino a Sergio Massa, es mi lectura política, ¿no? Para lo que se viene. ¿Vos cómo crees, digamos, que es tu mejor aporte a estos 3 semanas en las cuales obviamente estamos todos reflexionando respecto a quién puede llegar a ser el mejor presidente para la Argentina? O el menos malo, porque viste que esta es una elección donde no sé si todo el mundo vota, digamos, por el mejor más que por el menos malo o lo que fuera, no sé, no hay tanta pasión, me parece. No, me parece que siempre es así, más en un balotaje. En un balotaje hay que elegir, son 2 opciones. No, nosotros creo que nuestro proyecto político, acá en Provincia de Buenos Aires, Sergio tuvo muy buen resultado, no hubo ese corte de boleta que esperaban, no hubo esas conductas tampoco, ni de los intendentes, ni mía, de tratar de lindar. Fuimos a la elección en conjunto. Nosotros necesitamos que el gobierno nacional acompañe a una provincia que tiene una estructura productiva, es la locomotora productiva, tiene la industria nacional, tiene los pequeños productores agropecuarios. Necesitamos una política que no sea la especulación, la apertura indiscriminada, que no sea un plan de la derecha como se planteaban tanto Milei como Melconian. No le sirve a la provincia de Buenos Aires. No digo que yo no esté de acuerdo, que además no estoy de acuerdo, me parece que es muy dañino, pero a un productor del interior de la provincia de Buenos Aires tenemos que poder discutir estas cosas. Creo que ahí nosotros vamos a hacer reuniones ahora con el territorio también para llevar adelante esta campaña. La campaña nuestra en provincia no terminó, necesitamos más universidades, más salud pública, más educación pública, necesitamos acompañamiento. La provincia no se salva sola
y necesita recursos, obras. Por ende, necesitas más a presidente, digo, esto sería como la conclusión. La provincia lo necesita, la provincia, cada uno de sus distritos, incluso los intendentes que son de otro signo político, vamos a tener reuniones porque a mí me pide, cuando recorro la provincia, distrito opositor, me pide otra escuela, que le haga la ruta, y voy a decir lo que es verdad, que si no es más a presidente, si en mi ley no hay nada que podamos hacer acá para mejorarle las condiciones a los vecinos y vecinas de cada uno de los 135 distritos. Acá no hay, no vivimos de importación, de importadoras, ni de mesas de dinero, ni de arbolitos, ni de financieras. Acá producción, trabajo, salud, educación, seguridad. Necesitamos que Massa sea el próximo presidente. No, para mí es muy claro, y ese aporte y con esa contundencia lo dijimos desde el comienzo, lo dijimos cuando ganamos, fuimos una elección conjunta. La provincia de Buenos Aires necesita estar dentro de un país que, vos pensás que si vamos de nuevo, ese proyecto neoliberal es contra la provincia de Buenos Aires, no contra el gobernador, ni contra el peronismo, contra la provincia de Buenos Aires. Decime, Axel, teniendo en cuenta que tuviste la posibilidad de ser candidato a presidente esta vez, porque, digamos, no sé si te lo ofrecieron o no, pero estaba dando vueltas, ¿no? Cuando el peronismo estaba así como sin candidato. Ahora viendo que era posible ganar, ¿te arrepentís? Mira, no, creo que además Sergio, cuando decide ser ministro de Economía, obviamente también está en un momento tan complejo. También era importante que desde el gobierno nacional, y Sergio siendo ministro, buena parte de los argumentos hoy de campaña es lo que hizo desde el ministerio, así que fue acertado. Y en segundo lugar, que acá en la provincia tenía yo un compromiso también con la provincia, ¿no? Muchas veces se habla de esto de usarla como trampolín, entonces creo que hoy estoy realmente totalmente convencido de que tenemos que tenerlo a Sergio de presidente, que acá en la provincia hicimos muy buena elección, en el interior también, fue un trabajo con los intendentes, fue armar un gobierno que hoy está listo para un mandato más, y seguir con vos decías que, bueno, pero esas cosas estructurales, si vos mirás lo que planteamos el primer día, es que no vinimos acá simplemente a hacer un bacheo, ¿no? Y una limpieza de cara. Es la transformación de la salud, de la educación, de la seguridad, y que la provincia de Buenos Aires necesita esto hace tiempo, más allá de cómo podamos, porque vos tenías razón, a veces uno pretende hacer ciertas cosas, después se le presenta, qué sé yo, una pandemia y no podés, obviamente, la realidad te pasa por distinto. encima, obvio. Sí, pero en la pandemia, te lo puede decir Goyán o Krepler, cada vez que teníamos que hacer una inversión para afrontar la pandemia, lo que yo les decía es, decidamos dónde ponemos cada peso que sirva para transformar el sistema de salud para siempre, no para afrontar una pandemia. Obvio. Después armamos como sería las tiendas de campaña donde atendimos, ¿no? Que hagamos un hospital que quede y que sea en el lugar donde se necesita. Creo que eso fue algo que nos permitió avanzar. Triplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva y hacía falta una inversión fuerte en salud. Trajimos los aviones sanitarios, pusimos el Vacunate Buenos Aires, que es la base hoy de la historia clínica digital en toda la provincia de Buenos Aires. 1.300.000 bonaerenses tienen hoy historia clínica digital, no importa dónde va de la provincia. Tenés en disposición, viste, eso de andar con la radiografía, los sobres de los estudios, la receta para ir de un médico a otro. Bueno, eso en la provincia de Buenos Aires lo estamos transformando la seguridad. Bueno, me llevaría un rato. Eso es un montón, y me está taladrando Jessica pidiéndome que por favor te haga cortar. Yo, es cierto, porque vos me mandaste al frente, entonces ahora te voy a mandar al frente yo. Cuando antes de entrar a la radio te No hace falta, no hace falta. No, quiero decir, me parece importante de cara a esta elección hablar de las cuestiones las que está de la sociedad, que está delante de una decisión importantísima, y me parece que sí, que hay cosas que... Eso es clarísimo, pero para la última, ¿vas a tener jefe de gabinete o no? No, ya dije que íbamos a cerrar la jefatura de gabinete por algo que vengo planteando hace mucho tiempo, que es que hay la jefatura de gabinete pasa en el gobierno de Solá,
después le cambian la función en el gobierno de Scioli, después le cambian la función en el gobierno de Vidal, porque acá había una estructura distinta que tiene un ministerio de gobierno, que es la estructura como funciona, creo yo, casi todas las provincias, ¿no? Y después se armó una jefatura de gabinete que fue cambiando funciones, que se le armó quitando las funciones de otros lados. Me parece que hay que reordenar también el organigrama, eso necesita ley también, ley de ministerio. Pero bueno, todo eso que también hablar dentro de la de lo que fuerza se viene. Y sí, de lo que viene después del 10 de diciembre. Al radicalismo lo ves sumándose, si hubiera, digamos, un intento de que el radicalismo se sumara de alguna u otra manera, ¿vos estarías dispuesto a abrir, digamos, también el gobierno de la provincia de Buenos Aires hacia el radicalismo o un sector del radicalismo? Mira, siempre dije lo mismo, este es un gobierno que tiene metas, objetivos, planes, programas, y yo creo que hay muchos de esos programas, metas, planes que hemos discutido, que hemos llevado en los informes de la legislatura, que trabajamos con los intendentes del radicalismo, y que hay, incluso lo raro era que estuvieran acompañando a veces políticas contrarias a todo esto. Así que en ese sentido me parece, lo estuve hablando con varios dirigentes del radicalismo con los que podemos trabajar muy bien. Vos pensás que llegamos a la pandemia, un momento muy complicado, 135 distritos, muchos con intendentes. Totalmente. O sea, ¿te sentís cómodo trabajando con los intendentes radicales? Sí, me siento obviamente mucho más. ¿Quiénes te llamaron? ¿Te sorprendió algún llamado de felicitación de la oposición o no te llamó nadie? Porque viste que vos sos un bicho raro de la política, Axel, te lo tengo que decir. No sé si te reconoces. Del radicalismo, y bueno, me llamó Grindetti, por supuesto. No, pero yo hablo con todos, no te creas. O sea, es un mito de que sos un bicho raro. Por lo menos en ese sentido. No, hablas con todo, pero viste que a ellos les gusta la comidita, quedarse hasta tarde, hacer y esas cosas a vos como que no. Pero bueno, para la próxima, Jessica, le mando un beso a Jessica. Tenés que comer más asados con los dirigentes políticos, porque necesitan como, viste que les gusta el chichoneo al dirigente político. No, mira, me parece que son estilos y que no tengo ningún problema tampoco en comer asado, me encanta. Entonces, es muy tomado por la función pero no creo que se han armado ciertos mitos, prejuicios, no es así, y creo que después los vínculos, por lo menos que hemos mantenido, han sido muy asociados a lo que queremos hacer en la provincia, y se ha entendido, y lo ha entendido sobre todo la sociedad. Y no lo digo individualmente, pero también es eso, es como que se cree. Pero nosotros somos un gabinete que ha recorrido toda la provincia de Buenos Aires. Eso queda. Escúchame, no te quiero apurar yo, pero te juro que Jessica no me atiende más el teléfono. Y con vos hablo una vez cada tanto, con ella un poco más cotidiana. Le tengo más miedo a Jessica que a vos, te digo. Me está pidiendo que cortemos. Bueno, entonces hay que hacerle caso. Te mando chao, muchísimas gracias. Te llevo a mis hijos una noche de esta. Dale, hasta luego. ¿Son hijos de Diego Santilli? Sí, obvio. Bueno, correcto, ningún problema. Sí. ¿Qué van a hacer? Chao.